Hola chicos, yo soy Mr. White y hoy nos toca. Ya estamos aquí en nuestra pizarra virtual y hoy vamos a ver cálculo de determinantes. Recordamos una cosa muy importante antes de ver nada, es cuándo se puede calcular el determinante y solo se puede calcular el determinante de matrices que sean cuadradas. ¿Qué significa eso? Significa matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas. Recordamos que al definir una matriz siempre indicamos su número de filas por su número de columnas. Es decir, matrices que sean 2 por 2, sí podremos calcular su determinante. Matrices que sean 3 por 3, siempre podremos calcular su determinante. Debemos de recordar que cuando decimos una matriz 2 por 2, se suele decir que es de orden 2, que coincide con los números que hemos puesto aquí. Así que si tenemos una matriz 3 por 3, sabremos decir que es de orden 3. Y segundo, depende del tipo de orden que tenga una matriz, tendremos que calcular su determinante de una forma distinta. Así que, vamos a ello. Para matrices 2 por 2, usaremos el método tradicional, muy rápido, muy sencillo. Lo que primero que hacemos es definir que vamos a calcular un determinante. Así que para ello colocamos líneas verticales alrededor de nuestra matriz A, que la teníamos ya definida y escrita. A continuación, volvemos a hacer lo mismo e introducimos la matriz y ya con esto estamos indicando que vamos a calcular su determinante. Para calcular el determinante de una matriz 2 por 2, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los elementos de su diagonal principal, que los voy a marcar en azul, y restarle los elementos de su diagonal secundaria, que los voy a marcar en rosa, ¿vale? Así que repasamos de nuevo. No es más que multiplicar 1 por 5, los elementos de la diagonal principal, y restarle los elementos de la diagonal secundaria. Menos 3 por 2. Ahora sencillamente calculamos las operaciones que tenemos y ya tenemos nuestro determinante calculado. Así que sería 1 por 5, 5, menos, y menos 3 por 2 sería menos 6, y con el menos de delante se convierte en un más 6. Cuidado con ese detalle que es muy importante. Así que sumamos 5 más 6 y es 11. Ya tenemos hecho el de 2 por 2. A continuación veremos el de 3 por 3. Vamos adentro. Para el cálculo de determinantes de matrices de orden 3 podemos usar dos métodos bien distintos. El primer método es Sarrus, ¿vale? Para ello lo único que tenemos que hacer es indicar que vamos a calcular el determinante, como hicimos anteriormente en las 2 por 2. Y a continuación tenemos que multiplicar diferentes diagonales. Y aquí viene el proceso que es más complicado. Así que elegimos primero la diagonal principal, que le voy a marcar en azul. 3 elementos. 1, 3, menos 1. Que vamos a incorporarlos directamente aquí. Esos 3 elementos se multiplicarán entre sí. Y ahora a continuación iremos sumando más elementos que seleccionamos. ¿Cómo los seleccionamos? Muy sencillo. Cogemos la diagonal inmediatamente inferior. 0, 0. Y la unimos con el extremo superior para formar esta figura. Esos 3 elementos se encuentran multiplicados entre sí. 0 por 0 por 0. Repetimos el mismo proceso con la diagonal que me queda inmediatamente superior. Así que sería 1 por 2 y por el extremo, que es 1. Ya hemos hecho una primera parte. Repetimos ahora lo mismo, pero usando como elemento base la diagonal inmediatamente inferior. Así que vamos a borrar en un momentito las líneas que hemos marcado y repetimos el proceso. Ahora los voy a colocar en color rosa. Así que vamos a marcar la diagonal inmediatamente inferior. Uy, que la estamos liando con la pizarra virtual, pero ya lo tenemos arreglado. Así que marcamos y sería la diagonal secundaria, ¿vale? Y ahora la colocamos los elementos multiplicados entre sí, pero siempre muy importante colocar un menos delante, ¿vale? Con lo cual sería 1 por 3 por 0. A partir de aquí, con ese menos delante, ya podemos ir sumando tan normal, ¿vale? Marcamos la siguiente. Cogemos la diagonal inferior y siempre el extremo contrario. Así que marcaríamos aquí que sería 0 por 1 por 1. Más, y repetimos mismo proceso. Diagonal superior y extremo inferior. Así que será 0 por 2 por menos 1. ¿Veis qué sencillito? Vamos a ponerle aquí el paréntesis que se me ha olvidado.
o no lo he puesto o lo he borrado antes sin querer. Y ahora lo único que tenemos que hacer es desarrollar esta cuenta. Recordad que todo lo que se multiplica por 0 vale 0. Así que literalmente en estos productos, cada vez que veáis un 0, tacharlo inmediatamente para que no os equivoquéis y no hagáis una cuenta totalmente innecesaria. Así se nos queda muy sencillito la cuenta de 1 por 3 por menos 1, que es menos 3, y 1 por 2 por 1, que es 2, que lo ponemos aquí sumado, y en total nos da menos 1. Y con esto ya hemos terminado el desarrollo de Sarrus. Vamos por la segunda forma de hacerlo, o segundo procedimiento. Este es recomendable para matrices de orden 3 o superior, 4x4, 5x5, 6x6. Normalmente Selectividad solo entra en 3x3 y por eso vamos a usar solamente el mismo ejemplo y para que veáis que da el mismo resultado, ¿vale? Este es un poquito más complicado y consiste en desarrollar usando una fila o una columna que elijamos al azar. Así que primero volvemos a copiarnos en un momento la matriz, indicando que voy a calcular su determinante. Recordamos que para indicarlo lo único que tenemos que hacer es ponerlo entre dos líneas verticales. Muy importante, que los maestros normalmente en clase se enfadan si no lo colocamos, ¿eh? Ahora, elegimos, podemos elegirlo por donde queramos. Yo en este caso lo voy a elegir por la columna número 3, ¿vale? Así que elegimos la columna número 3 y la voy a marcar en amarillo. Ahora voy a ir paso por cada uno de los dígitos, es decir, por el 0, por el 1 y por el menos 1. Así que vamos a empezar por el primero, un 0, y como encuentro un 0, yo a continuación pongo aquí un 0 entre paréntesis. Y lo que hacemos, que aquí viene el paso, uno de los pasos muy importantes, es que he tachado su columna, tacho también su fila, donde me encuentra el 0. Veis que me ha quedado unos números, unos elementos sin colorear, y esos elementos son los que yo voy a colocar a continuación aquí. Y si veis, se ha quedado como algo, un cuadradito, 0, 3, 1, 0. Claro, eso es un determinante que voy a tener que calcularlo. Ya hemos hecho el paso del 0. Repito lo mismo con el 1 y con el menos 1. Vamos a verlo a continuación. Borro, volvemos a marcar aquí la fila donde se encuentra el 1 y recordamos que pongo aquí el 1 entre paréntesis. Y me han quedado dos elementos que son el 1, 2, 1, 0. Repito, volvemos a borrar otra vez y volvemos a marcar ahora con el menos 1. Y me ha quedado, pongo mi menos 1 y me ha quedado el 1, 2, 0, 3. Vale, ya lo tenemos colocado. Ahora, muy importante, el paso más importante de este método es el siguiente. Si os dais cuenta, delante de todos los números que he puesto, del 0, del 1 y del menos 1, no he colocado nada aquí. Entre medias tiene que haber un signo de operación. Ese signo de operación nos indica la posición donde se encontraban el 0, el 1 y el menos 1. Con lo cual nosotros tenemos que aprendernos esa posición. Vale, recordad que en las matrices la primera posición, es decir, la del primer elemento que me encuentro en una matriz, es esta, la posición A1, 1, fila 1, columna 1, siempre es un más. Y a partir de aquí van alternando, es decir, tengo un más, un menos, un más. ¿Vale? Debajo del más, un menos, debajo del menos, un más, y así vamos alternando hasta conseguir esta formación. Entonces, marcamos la fila donde me encuentro. ¿Y qué me encuentro? Pues me encuentro que el primer elemento es un positivo, así que un positivo. El segundo, este 1, está situado en la zona negativa, así que donde he puesto el 1 le pongo un menos y la otra le toca un positivo. No cambia el signo a nada, sino directamente lo ponemos delante, ¿vale? Y ahora, sencillamente, calculamos. Recuerda el mismo truco que te he dicho antes. Si tiene un 0, leche, lo quitamos porque 0 por algo es 0. Así que lo quitamos. Se nos queda directamente como menos 1 por un determinante 2 por 2, que lo hemos visto con anterioridad, que era multiplicar las diagonales principales, elementos de la diagonal principal, y restar los productos de los elementos de la diagonal secundaria. Así que sería 1 por 0 menos 1 por 2, ¿vale? Más menos 1 por, y lo mismo, 1 por 3 menos 0 por 2. Lo calculamos en un momentito y este sería un 2 y aquí tendríamos un menos 3, con lo cual obtenemos nuestro menos 1. Y ya con esto hemos acabado. Ahora os voy a enseñar un par de trucos. ¿Recordáis cómo se calculaba el determinante de una matriz 3×3 usando Sarrus? Era un poco complicado. Bueno, pues os voy a enseñar un truco para calcularlo de una manera muy sencilla.
Lo que vamos a hacer es, una vez colocado nuestro determinante, es añadir las dos primeras columnas. Es decir, estas dos primeras columnas que estoy marcando a continuación. Esos dos elementos, lo que vamos a hacer es adosárselos, escribirlas a continuación de mi determinante. Y ahora, de manera muy sencilla, voy a ir marcando diagonales principales y paralelas a ellas de 3 en 3 elementos. Es decir, primera diagonal principal y ahora todas paralelas a ella. Mira, solo podemos hacer estas de ahí. ¿Ves qué sencillo? Bueno, pues esas diagonales principales son diagonales que van siempre sumando. Así que sería 1 por 3 por menos 1 más 2 por 1 por 1 más 0 por 0 por 0. Ahora repetimos el proceso, pero con la diagonal secundaria. Así que voy a coger y sería 1, 3, 0. ¿Veis? Y ahora hacemos lo mismo paralelas a ella de 3 en 3 elementos. Y estas siempre tenemos que recordar que son las negativas. Pero nosotros hemos dicho que lo más cómodo era colocar un signo menos, un corchetito y un paréntesis. Ahora vamos colocando. La primera diagonal tenía el 1, el 3 y el 0. Pues esa la voy a escribir aquí. 1 por 3 por 0. Más la siguiente, 0 por 1 por 1. ¿Veis? Vamos siguiendo las diagonales de color rosa. Más menos 1 por 0 por 2. Ahora sencillamente calculamos y desarrollamos. Recuerda lo del 0. Siempre en todos estos elementos, siempre que hay un 0, lo quitamos. Así que fuera, 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 fuera. Y se nos ha quedado menos 3 más 2, que es menos 1. Mucho más rápido. Y aquí viene el segundo truco, para el desarrollo de Laplace. Si nos fijamos bien en lo que vimos anteriormente, para calcularlo, nos pudimos ahorrar una cuenta, porque había un 0 en el dígito. Claro, vosotros me diréis, bueno, eso está muy bien, puedo hacerlo por la columna 3, por la fila 2 o por la fila 3, pero voy a tener que hacer 2. Bueno, ¿y si os digo que nosotros podemos conseguir más 0? ¿Cómo? Sencillamente sumando y restando filas o columnas entre sí. Por ejemplo, se nos ocurre de manera súper rápida que nosotros podríamos a la fila 3 sumarle la fila 2, por ejemplo. Entonces tendríamos la primera fila igual, la segunda fila igual y la tercera la hemos modificado. Como es una suma, digo que la nueva fila 3 es la suma, pues lo que voy a hacer es sumar. Así que a la fila 3 le voy a sumar el componente de la fila 2. Así que 1 más 0 es un 1. Pues pongo un 1. Repito lo mismo. 0 más 3 es un 3. Y por último, menos 1 más 1 es un 0. ¡Qué bien! Ahora sí que tengo lo que yo necesitaba. Una columna o una fila de 3 elementos y 2 de ellos son un 0. ¿Por qué? Bueno, porque si lo desarrollo por ahí, podemos directamente solo cogernos el número que no sea 0. Así que le tacho la fila en este caso. Y se calcula de forma muy rápida porque es un 1 por el determinante 2 por 2 que me ha quedado sin colorear. Pero recuerda, los signos, ¿vale? Que lo vimos con anterioridad. Y esto es muy importante porque este método tenéis que recordar siempre los signos, ¿vale? Nuestra posición de nuestro elemento ha correspondido a la zona del medio, que le corresponde un menos, así que aquí le colocaré un menos, si no, posiblemente no nos salga bien. Así que nos quedaría menos 1 que multiplica a la diagonal principal 1 por 3 menos la diagonal secundaria 1 por 2. Si lo calculamos, tendríamos menos 1 por 3 menos 2 y esto nos da menos 1 y hemos obtenido el mismo resultado anterior. Y listo. Si has llegado hasta aquí, significa que tienes muchas ganas por aprender. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y toca la campanita para no perderte ninguna notificación de YouTube. Y si no te ha gustado el vídeo, no pasa absolutamente nada. Dale un buen dislike e indica en la caja de comentarios por qué no te ha gustado o cómo podríamos mejorarlo.